Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí para continuar sirviendo al Señor por este medio de comunicación, trayendo para ustedes otro estudio más de la lección de escuela sabática. Es martes 24 de febrero y es día de oración y testimonios en nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Houston, Texas, ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el Templo Pentecostés Los Lirios. A las 7:15 de la noche estamos invitando a los televidentes del canal 57.10, a los hermanos y hermanas de la iglesia, para que nos congreguemos y busquemos la presencia de Dios, estudiando su palabra, orando, intercediendo los unos por los otros. Vengan, hermanos, hoy a las 7:15. Si usted vive lejos y no puede asistir, no se pierda la bendición de la transmisión en vivo que ha de salir por los canales de YouTube, como también por la televisión y la radio. Gracias a los que atiendan esta invitación y vengan hoy a adorar a Dios con nosotros. Su servidor estará predicando después de el momento de la intercesión a través de la oración. A esa hora no solo oraré, sino que también presentaré el mensaje de Dios de acuerdo al versículo de memoria que para este día nos hemos de aprender. Quiero, hermanos y hermanas, darles las gracias por elegir este canal y edificar su vida espiritual, como también por apoyarlo en la medida en que pueden con los diezmos, ofrendas y donaciones. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo todavía este día pueden ustedes enviar diezmos, ofrendas y donaciones para que nosotros podamos seguir predicando 24/7 por los 4 canales de televisión y radio que están rentados para ese propósito, y también poder seguir atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro sanatorio, Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Gracias a los que hoy se unan a nosotros desde cualquier parte del mundo para apoyar este ministerio, la obra que este ministerio hace. Ahí está el número en pantalla, 214-881-4029 o WhatsApp +1 214-881-4029. Comuníquense con nosotros para darles más detalles de las formas que están en la pantalla para que ustedes puedan apoyar la obra del Señor. Y ahora, Amy, ¿qué te parece si nos das el versículo de memoria de este día? Adelante. El versículo para memorizar de hoy, martes 24 de febrero, es Hebreos 8:10 y dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Una vez más, Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y los dejo con este versículo, y les invitamos a podérselo memorizar el día de hoy, y así avanzar en el aprendizaje de las Escrituras. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, que será en el cual meditaremos esta noche en el servicio que tendremos en Houston, voy a pedirle a los jóvenes D'Angelo Barry y Nisi Herrero que les saluden porque están listos para seguir estudiando conmigo la palabra de Dios. Adelante, jóvenes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos esté mirando. Estamos felices de estar una vez más con ustedes y poder compartir la lección del día de hoy. Sí, es un placer otra vez estar aquí compartiendo esta lección con ustedes. Gracias, pues vamos a pedir la bendición del Señor. Voy a pedirte a ti, Nisi, que hagas la oración, por favor. Oremos. Padre nuestro, necesitamos que tú nos guíes a toda verdad. Necesitamos que mandes a tu Espíritu para hacerlo como es su trabajo, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ya estás tú en medio de ellos, aunque sea por estos medios comunicativos y estemos físicamente lejos.
los unos de los otros. Así que te rogamos que nos bendigas al estudiar esto y que también bendigas a las personas que van a escuchar esta lección y que también van a meditar en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ayer dejamos ya al profeta Miqueas para entrar ahora al profeta Nahum. Vamos a mirar bajo el lema o bajo el título justo, misericordioso y completo el carácter de nuestro Dios desde la perspectiva del profeta Nahum. D'Angelo, ¿cómo podemos resumir el balance perfecto del carácter de Dios en Nahum 1:3? Sí, vayamos para allá. Nahum 1:3 dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Bueno, este versículo nos da a entender la magnitud y la grandeza de Jehová y que es misericordioso, pero a la vez es justo y bueno, hay que respetarlo. Aquí nosotros miramos, hermanos, al profeta Nahum expresándose de Dios como el Dios que es tardo para la ira, que es grande en poder, pero que no tiene por inocente al culpable. Y esto lo dice en el contexto de la profecía que él va a presentar para Nínive. Nínive, la capital del imperio asirio. Un siglo antes, a través del profeta Jonás, Dios le dijo a Nínive que le quedaban 40 días y que si en 40 días no se arrepentía, sería destruida. Y la ciudad se arrepintió. Pero, digo, eso fue un siglo antes, es decir, 100 años antes. Ahora, 100 años después, Nínive ha vuelto a la crueldad, ha vuelto a la violencia, ha vuelto a la arrogancia, y Nahum proclama que el juicio viene. Pero antes de hablar del juicio, el profeta define quién es Dios. Y lo ha definido de una manera tan maravillosa, tan perfecto, que dice: Jehová es tardo para la ira. Y ahí él revela el carácter misericordioso de Dios, que no es impulsivo, que no castiga rápidamente, sino que da tiempo para el arrepentimiento. Esto conecta con aquello que en Éxodo 34:6 también se dice, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Hermanos, Dios soportó décadas de violencia a Asiria antes de actuar. Ahora la paciencia de Dios, hermanos, no es debilidad, es misericordia. Y aquí, junto con la misericordia, dice Nahum, Dios es grande en poder. Porque, hermanos, lo que está diciendo es de que no porque es paciente, no porque es grande en misericordia, Él es débil. Y podemos hacer con Él lo que querramos. No, hermanos. Dios es paciente, pero no es impotente. Dios es poderoso, hermanos. Tiene poder para ejecutar juicio cuando el tiempo se cumple. Y en el contexto de Asiria, esto era impactante. Asiria era la superpotencia mundial de aquel entonces. Parecía invencible. Pero Nahum declara que el verdadero poder no está allí en la capital Nínive, sino que está en Dios. Y dice Nahum, no tendrá Dios por inocente al culpable. Y ahí lo que está diciendo es, la justicia divina alcanza al culpable a su debido tiempo. Dios, hermanos y hermanas, puede perdonar al arrepentido, pero el que se resiste en arrepentirse, el que se resiste en humillarse, el que persiste en la rebelión, hermanos, Dios dice, no lo tendrá por inocente. Aquí hay dos errores que se destruyen con estas palabras.
El primer error, pensar que Dios nunca juzga. El segundo error, pensar que Dios es cruel. Hermanos, Dios es justo y es misericordioso. Al mismo tiempo, es lo que estos textos nos están diciendo. Y ahora dice que Él marcha en la tempestad y el torbellino. Estos términos son símbolo de juicio, majestad, poder soberano. En otras palabras, Dios no es arrastrado por la tormenta, Dios camina sobre ella. Las nubes, dice, son polvo de sus pies. Oh, hermanos, para nosotros las nubes son gigantescas, enormes las nubes. Pero para Dios las nubes son como el polvo que se levanta al caminar. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que la trascendencia de Dios es enorme, su grandeza es enorme, su soberanía es absoluta, porque mientras las nubes para nosotros son enormes, para Dios solamente es el polvo donde Él camina. Así que este día el Señor nos está diciendo que Él no es solamente amor, también es juez, y esas dos cosas armonizan con su carácter. Así que esta es una advertencia y es a la vez un consuelo. Es advertencia para el rebelde, porque le hace saber que la paciencia de Dios tiene límite. Pero es consuelo para el oprimido, porque le dice de que el mal no quedará impune. Así que, hermanos y hermanas, si estamos pasando por alguna situación difícil, por algo que no vemos que vaya como a terminar pronto, no se te olvide que Dios tiene el control de todo y que Él camina sobre la tormenta y en su justicia, Él a su debido tiempo va a detener esa adversidad. En tiempos finales, muchos van a pensar que Dios se ha tardado demasiado. Es más, ya en estos días, con las injusticias que se miran, es posible que algunos piensen como que Dios se ha tardado demasiado, pero Nahum dice que no. Nahum dice que su paciencia no cancela la justicia, que su silencio no significa ausencia, y que cuando actúe será con poder irresistible. Es lo que Nahum está diciendo ahora. Así que, hermanos y hermanas, estamos viendo el carácter de Dios, paciente, poderoso, justo, pero soberano sobre todos los problemas y las tormentas. Así que la pregunta no es si Dios juzgará. La pregunta es si estaré bajo su misericordia cuando Él juzgue. Pero si usted y yo nos arrepentimos ahora, dejamos de pecar y nos dedicamos a hacer lo bueno delante de Dios, con toda seguridad, estaremos bajo su misericordia cuando la justicia se manifieste. Entonces, por decía, Nisi, ¿cómo amplía más esto? Dice así, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 176 y la 177. Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia. Se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. La longanimidad de Dios es maravillosa. La justicia espera largo tiempo mientras la misericordia suplica al pecador. ¡Wow! Yo nunca había oído algo como lo que dice la primera parte de la cita, que el Señor se complace más en nosotros que estamos aquí batallando contra Satanás que de sus ángeles en el cielo. ¿Y por qué? Porque el Señor se compadece de nosotros. No es que no ama a los ángeles ni desprecia su lealtad, no. Él aprecia muchísimo que ellos se mantuvieron fieles cuando Satanás y los otros ángeles se rebelaron en el cielo. Sin embargo, su corazón se enternece por nuestros pesares. Ellos viven en gloria, nosotros no. Y el Señor siente un amor más profundo por nosotros porque estamos pasando por situaciones difíciles. Estamos en los últimos días, hay peligros por donde quiera, hay conflictos en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, hay injusticias
Y el Señor siente eso y Él sabe que necesitamos más de su ayuda y por eso se complace más en nosotros cuando le servimos a pesar de las circunstancias tan adversas que nos rodean. Y la última parte de esta cita, donde habla acerca de la longanimidad de Dios y habla acerca de la justicia y cómo espera largo tiempo mientras la misericordia suplica al pecador, me acuerda a un versículo que se encuentra en Salmos 85:10, que dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. A mí me encanta ese versículo porque nos demuestra que los atributos de Dios, su misericordia y su justicia, no son opuestos. Al contrario, la justicia y la misericordia pueden coexistir, la justicia y el amor pueden estar juntos. Dios puede ser justo y misericordioso a la misma vez. Y así puede... Eso es lo que vemos en todo el plan de salvación. Y así Él también puede ayudarnos a nosotros mientras reconoce nuestro pecado y a la vez ensalza su ley. Así que tenemos un Dios maravilloso, un Dios cuyo carácter es perfecto, en cuya justicia podemos confiar en que nunca va a cambiar, podemos confiar en que su ley es eterna y porque sabemos que Él nunca va a cambiar y que sus requerimientos de nosotros nunca van a cambiar, podemos confiar en Él, podemos depositar nuestra confianza en Él. Pero al mismo tiempo también sabemos que Él es amoroso y misericordioso y que cuando caemos, Él nos da su mano para que nos levantemos de nuevo y nos ayuda a través de nuestras pruebas en la vida. Él es compasivo, Él conoce nuestras dificultades, Jesús mismo estuvo aquí, pasó por cada una de ellas. Así que Él tiene ese corazón, ese elemento compasivo, mientras que nos da esa seguridad de que Él nunca va a cambiar y que es justo para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Él. Así que me encanta esa parte, ver cómo las dos cualidades de Dios se complementan tan hermosamente. Amén. Hermoso comentario. Pero Nisi, por favor, al darnos cuenta de que la misericordia de Dios es tan vital para nuestra existencia, entonces, ¿qué más debemos tener siempre presente? Bueno, pues continuando con Nahum, vamos a leer de los versículos 5 al 8, que dice así: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Está hablando todavía de Dios y del poder de Dios, como estábamos viendo en el versículo que leyó D'Angelo. Sigue diciendo el versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, dice el verso 7, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Así que sabemos que nosotros sin la misericordia de Dios no estaríamos aquí, sin el amor de Dios no podríamos tener la oportunidad de confiar en Dios y permitir que Él obre en nosotros para transformar nuestro carácter y tener esa oportunidad de llegar al cielo. Así que sabemos que la misericordia de Dios es de lo que dependemos cada día. Sin embargo, en estos versículos se nos habla también de la justicia de Dios, del poder de Dios, de que su creación, toda está bajo su poder y los hombres, nosotros, tanto como el resto de su naturaleza inanimada, también los respeta. Es un poder terrible y temible que nosotros ni podemos empezar a imaginarlo, pero luego nos dice el versículo 7 que Jehová es bueno, que Él es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y esto me recuerda el verso de Jeremías donde habla acerca de la angustia de Jacob. En estos tiempos finales donde podemos ver
que muchas cosas se están cumpliendo y que nos estamos acercando al final de los días, deberíamos estar felices porque eso significa que pronto veremos a Jesús. Pero sabemos también que todos esos momentos son bastante angustiosos y que nos pueden dar temor. Sin embargo, debemos siempre confiar en la bondad de Dios, en que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, y que Él es nuestra ayuda en el día de angustia. Vimos en el día de ayer que no podemos confiarnos en el brazo humano, pero en Dios sí siempre podemos confiar. Y no solo podemos confiar en Él, sino que Él conoce a quienes confían en Él. O sea, Él conoce el nombre de cada persona que pone su confianza en Él, que cree en Él. Y Él está atento a cada una de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, porque Él nos conoce personalmente a cada uno. Y el versículo 8 termina diciendo que con inundación impetuosa el Señor consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Y esto por qué nos sorprendería? Porque Jesús es la luz del mundo, el sol de justicia. Entonces, si rechazamos la luz, si rechazamos el sol, simplemente nos quedamos en tinieblas. Y cuando rechazamos al llamado que Dios nos hace de caminar al lado de Él, pues las aguas que vienen nos van a cubrir, nos van a anegar. Pero si estamos con Él, si caminamos a su lado, el Señor nos promete que esas aguas no nos anegarán. Así que vemos aquí de nuevo un ejemplo de la justicia de Dios junto con su misericordia para los que son fieles con Él. Ay, hermanos, qué rico este pasaje en cuanto al significado. Aquí nosotros vemos que todo poder humano es frágil delante de Dios. Imperios, sistemas, gobiernos, todo tiembla ante Dios. Vemos también que la ira de Dios es contra el pecado persistente y no contra el que se arrepiente del pecado. Vemos también que en medio del juicio hay refugio. Oh, hermanos, este versículo 7, no cabe duda que es una promesa fiel. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿A quiénes conoce? A los que en él confían, a los que ponen su confianza, su fe en él. Así que, hermanos y hermanas, nosotros nos vamos a ver enfrentados a los poderes de este mundo. Como pueblo remanente, vamos a enfrentar la oposición de los poderes políticos y religiosos de este mundo. Esos van a ser como montañas. Los montes son símbolos de esos poderes, pero la Biblia nos dice que ante Dios van a temblar, que la ira de Dios se va a derramar y para nosotros Dios será nuestro refugio. De manera que antes del juicio final, Dios, hermanos, nos dice, soy la fortaleza de mi pueblo. Hoy el profeta Nahum nos está diciendo que Dios no es indiferente a las cosas que están pasando, que Dios no abandona a los suyos y que para algunos va a ser fuego a su debido tiempo, pero para otros va a ser refugio. Así que, hermanos, va a venir la tormenta, sí. No vamos a poder evitarla, pero ¿dónde estaremos cuando llegue? La pregunta no es si va a venir la tormenta, la pregunta es ¿dónde estaremos cuando llegue? Y si desde ya estamos en el refugio, que es Dios, la tormenta va a pasar. Ese es el gran mensaje de misericordia que encontramos aquí en Nahum 1, 5 al 8. Y que nosotros debemos ampararnos y refugiarnos en esta promesa. No olvidemos nunca esta promesa, ni olvidemos nunca quién es Dios. Y el don de profecía, D'Angelo, ¿cómo se une a esto? Si tú compartes los dos primeros párrafos y los comentas, y luego, Nisi, tú lees el tercer párrafo y lo comentas también. Y yo voy a cerrar con Nahum 1.9. ¿Qué les parece?
Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, pero su paciencia tiene un límite, y cuando se pasa ese límite no hay un segundo tiempo de gracia. Su ira saldrá y destruirá sin remedio. Cuando los que tienen autoridad oprimen y despojan a sus prójimos, y no hay ningún tribunal terreno que haga justicia, Dios se interpone en favor de los que no pueden defenderse a sí mismos. Él castigará cada acto de opresión. No hay sabiduría humana que pueda amparar a los pecadores de los castigos del cielo. Y cuando los hombres ponen su confianza en los poderes terrenales, en vez de su Hacedor, cuando se infratúan y engríen a su debido tiempo, Dios hará que sean menospreciados. Bueno, aquí vemos que en el primer parrafito, que Dios es, hay, hay que tenerle su respeto, porque si nos cruzamos de la línea, pues tu ira nos destruirá. No hay, como dice aquí, no hay segunda oportunidad. Y la segunda cita habla acerca de cómo actúa Dios en contra de la injusticia humana. Cuando, por ejemplo, alguien poderoso es la piedra y algún pobre hermano es el huevo. Dios se interpone y protege a este hermano y no deja que se aproveche de él o que lo abuse. Así es, ese párrafo es muy esperanzador. El Señor dice en el Salmo 68:5 que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y el Salmo 10 también dice que el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y el 12 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré a salvo al que por ello suspira. Así que la justicia de Dios, aunque también, como D'Angelo dice, tenemos que asegurarnos de que no nos toque, en el sentido de que estemos amparados en la justicia de Cristo y no en la nuestra propia, que no sirve para nada. También tenemos la seguridad de que el Señor hará un justo juicio sobre todo lo que este mundo ha fallado en vengar. El último párrafo, en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 141, dice: el mundo ha llegado a ser temerario en la transgresión de la ley de Dios. A causa de la larga clemencia divina, los hombres han pisoteado su autoridad. Se han fortalecido mutuamente en la opresión y la crueldad que ejercen contra su herencia, diciendo: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Pero existe una línea que no pueden traspasar. Se acerca el tiempo en que llegarán al límite prescrito. Aún ahora casi han pasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia y misericordia. El Señor se interpondrá para defender su propio honor, para librar a su pueblo y para reprimir a los desmanes de las injusticias. Así que el Señor nos da ese consuelo de que si hemos sufrido alguna injusticia en esta tierra, Él la vengará. Del Señor es la venganza, a mí es la venganza, dice el Señor. Y lo repite muchas veces porque nosotros tendemos a querer vengarnos por nosotros mismos. Pero todas las veces que alguien ha intentado hacerlo en la Biblia, vemos que realmente no sale bien. Así que es mejor dejarle ese juicio a Dios y simplemente sobrellevar esa injusticia lo mejor que podamos con el poder de Dios y confiando en que un día Él vendrá y pondrá todas las cosas en su orden y en su lugar. Pero también la última parte de este párrafo nos recuerda que casi se han pasado los límites de la paciencia de Dios, los límites de su gracia y de su misericordia.
Casi dice. Entonces todavía hay oportunidad, pero no deberíamos esperar hasta que no haya oportunidad para hacer cambios. Así que si hoy usted está viendo la misericordia de Dios y también su justicia y le está sintiendo que debería aprovecharse de esa misericordia mientras tenga la oportunidad, este es el momento para hacerlo, porque la gracia no estará allí para siempre y cuando se vaya no habrá otra oportunidad. Así que mientras nosotros nos resentimos por las injusticias de este mundo, no nos olvidemos de que también esa misma justicia que deseamos hacia los que nos hicieron mal, también nos va a tocar a nosotros, nos va a sobrevenir a nosotros. Así que deberíamos también estar examinándonos diariamente para que no nos hallemos nosotros también en pecado y luego suframos junto con los otros a quienes deseamos ver sufrir. Así que mantengamos eso en mente y el Señor nos ayudará a sobrellevar esa injusticia mientras estamos aquí en la tierra y también a perdonar. Y ahora, para cerrar, miremos cuán completo es Dios en lo que hace. En la pregunta final de este día, cuando dice, ¿cómo sabemos que el pecado no resurgirá en la tierra nueva? Nahum 1:9 dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Y aquí nosotros encontramos 3 cosas que es importante que las tengamos bien claras. La primera, Dios ve las conspiraciones ocultas. La frase, ¿qué pensáis contra Jehová? Es también otra manera de decir, ¿qué planes tienen ustedes contra Dios? ¿Qué traman? Hermanos, nadie piense que lo que trame en contra de Dios, eso va a quedar sin respuesta. Y es posible que alguien diga, pero nadie está tramando nada contra Dios. Pero sí, contra su pueblo. Y lo que hagas con su pueblo, lo haces con Dios. Por un lado, por otro lado, cuando se está planeando en estos días presionar a los políticos para que establezcan el día domingo como día de descanso uniforme, ahí están planeando algo contra Dios. Porque el domingo no es el día que Dios ha dejado para descansar, es el santo sábado. Y cuando todavía quieres usar el poder político para legislarlo, estás prácticamente usurpando la autoridad de Dios para que la autoridad humana viole la conciencia. Eso es hacer algo contra Dios. Por eso pregunta el profeta, ¿qué pensáis contra Jehová? Hermanos, Dios ve lo que están planeando. Y no piensen que Él se va a quedar así, sin responder a eso. Así que es el primer punto que se destaca de este versículo. El segundo es que el mal no es eterno. Pues dice que Dios hará consumación. A veces pareciera como que el mal prospera. A veces pareciera como que el mal nadie lo detiene. A veces pareciera como que nunca va a acabar. Pero sí, Dios le ha puesto fecha de caducidad al mal porque dice, Él hará consumación. Y mire cuán completo es el juicio de Dios. Por eso que el autor le puso justo, misericordioso y completo. Mire cuán completo es Dios en su juicio. Dice que Él no va a tomar venganza 2 veces de sus enemigos. Y esto no es sino que el juicio será uno suficiente para terminar. El juicio no será parcial. Cuando hablamos del juicio final, no va a dejar allí, hermanos, cabos sueltos. El juicio va a ser a completar totalmente, valga la redundancia, la erradicación del pecado y de los pecadores. Esto nos hace saber que en el contexto del tiempo final,
todos los poderes que se unan contra la ley de Dios, todos los sistemas que desafíen su autoridad, todas las estructuras humanas que oprimen a los fieles, todos van a enfrentar la misma pregunta. ¿Qué pensáis contra Jehová? Y van a encontrar la misma respuesta. Él hará consumación, es decir, el conflicto no será eterno, la rebelión no se repetirá. Así, hermanos, vemos cómo Nahum 1:9 viene a ser una advertencia y una esperanza al mismo tiempo. Es una advertencia para el rebelde, que Dios no puede ser desafiado de una manera impune, pero es una promesa o esperanza para el fiel cuando le dice que el mal no va a durar para siempre. Termino diciendo, hermanos, que Dios no pelea guerras interminables, que cuando Él actúa, el mal se acaba. Así, este día hemos visto entonces al Dios justo, misericordioso y completo. Amparémonos, mis hermanos, en su justicia y en su misericordia, y tengamos esperanza de que todo lo malo que podamos estar pasando, la adversidad, la injusticia, la persecución y todas las leyes que inclusive están en contra de nosotros, todo eso, Dios está arriba, teniendo control, y a su debido tiempo Él va a poner justicia. Y cuando Él erradica el mal, lo va a erradicar para siempre. Como decía D'Angelo, no habrán segundas oportunidades. Ahorita las hay, porque la gracia no se ha cerrado. Pero cuando la gracia se cierre, no habrá segunda oportunidad. Dios no tomará venganza 2 veces. Una sola vez va a bastar y se acabó. Este es el Dios todopoderoso, justo, misericordioso, al cual adoramos. Él, por amor de sus hijos, no va a dejar que el mal siga por la eternidad. Hará consumación y de una vez va a erradicar la maldad y a los que hacen el mal. Dios nos ayude para que no estemos entre los que hacen el mal, para que no estemos entre los injustos, no estemos entre los que oprimen, no estemos entre los pecadores rebeldes, sino que más bien procedamos ahora al arrepentimiento, nos apartemos del pecado y así disfrutemos de ver estas promesas de Dios cumplirse. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a arrepentirnos del pecado. Te damos gracias, Padre, en esta hora, porque nuevamente, a través de esta lección titulada Justo, Misericordioso y Completo, nos haces ver cómo tu carácter es tan equilibrado, cómo tu carácter es amor, pero al mismo tiempo es justicia. Señor, te rogamos que nos ayudes para que todo lo que ha sido escrito aquí de esperanzador se nos cumpla a nosotros en la medida en que nos arrepentimos del pecado y nos apartamos de él. Ayúdanos, Señor, a estar bajo tu misericordia y bajo tu justicia, y así podamos alcanzar la victoria sobre el pecado. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela.